Buenos días, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Que el Señor les bendiga en esta mañana de día domingo, domingo 20. Les saludo en el nombre del Señor y les doy muchas gracias también por el cumplimiento de años de Chile, que lo hayan pasado muy bien en sus casas y con algunos familiares, no todos. Y saludos también al pastor David y a la hermana Edith, que también estuvieron de cumpleaños el día 18. Que el Señor los haya bendecido, les haya dado harto cariño, y bueno, yo sé eso, y que lo hayan pasado bien, y le damos gracias a Dios porque han cumplido años de matrimonio. No sé cuántos, ellos sabrán, algún día nos dirán, pero que Dios les cuide, les guarde por muchos años más. Bien, vamos a lo que nos convoca, que es la lección de este día domingo en la mañana de escuela dominical, y vamos a orar primeramente para que el Señor nos guíe, para que el Señor guíe esta lección y aprendamos un poquito más de la introducción acerca de los cuadros, tipos y cuadros. Bien, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, le damos gracias por la salud, por la vida que usted nos da, por todo lo que nos da, Señor, por estas fiestas patrias, Señor. Le damos gracias por Chile, Señor. Le damos gracias por los chilenos, Señor, que tenemos que doblegar nuestras rodillas hacia ti, Padre, para que tú nos bendigas cada día, Señor. Te pido por los hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista de Macul, Padre, por cada uno de ellos, Padre, que va a escuchar este mensaje, esta enseñanza, Padre. Cuídalo, protégelo, y que nada les falte, Señor. Cuida a aquellos hermanos que están sin trabajo, Señor. Ayúdalos a encontrar un buen trabajo, Padre. Protégeles, cuídeles. También te pido por el pastor de Edith, la hermana Edith, Padre. Te doy gracias por ello y por su cumplimiento de años también. Le doy gracias por todo lo que usted nos da, Señor. Y gracias le doy, Señor, porque eh, ya se ve que podemos tener nuestras primeras, tal vez, reuniones o juntarse, si es que Dios, si es que así usted lo dispone para nosotros, Padre. Le ruego, Señor, que nos ayude en esta lección, Padre, para entender cómo usted es dueño y Señor de su escritura y cómo su Hijo Jesucristo es el autor principal, el actor principal, y sin Él, Padre, no somos nada. Él vino a morir por nosotros y derramó su sangre por nosotros, y gracias a Dios por Él estamos ahora aquí enseñando y aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Que, que todo lo que hagamos en este día sea para su honra y su gloria. En el bendito nombre de su amado Hijo Jesucristo, mi Salvador y Señor. Amén. Amén. Bien, repaso. La Biblia ¿se acuerdan? Lo que estudiamos la semana pasada, que la Biblia es cristocéntrica, pero Jesucristo es el actor principal de la Biblia. Y vimos lo que era la profecía directa, lo que era la profecía directa, que solo Dios puede anunciar lo por venir antes que suceda. Y lo vimos eso en Isaías, en el capítulo 46, del versículo 9 y 10. La profecía, y vimos también, analizamos un poco que la profecía directa era la profecía de su muerte y cuánto él sufrió en la cruz del Calvario, que nos dice ahí en Isaías 53 y que lo repasamos también en el Evangelio. Esa es la profecía directa, la profecía directa. Y dimos un número de profecías que hay que hablaban de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, que fue muchos años atrás. Hablaban ya de la profecía de Jesucristo, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver la profecía, que es algo más fascinante, la profecía en tipos y cuadros, Cristo en cuadros, recuerden que estamos viendo la lección Cristo en cuadro, y hoy día estamos en la introducción, parte 2, de nuestra clase 2 de 3 de la Iglesia Bíblica Bautista Macul. Bien, la profecía en tipos
y cuadros. La profecía en tipos y cuadros. Por ejemplo, para poder explicarlo, vamos al libro de Primera de Corintios. Vamos al libro de Primera de Corintios a buscar y a ver si lo puedo explicar bien. Él dice el Mesías que va a nacer en tal ciudad y de cómo da detalles de su profecía directa. Pero vamos a ver esta profecía, tipos y cuadros, que es maravilloso como esta profecía nos enseña. Vamos ahí a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 6. Primera de Corintios 10, versículos del 1 al 6. ¿Y qué dice aquí en Primera de Corintios? Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Se refiere al mar Rojo, después de la salida de Egipto, que está escrita en el Éxodo. Bien, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca, ¿quién era? Era Cristo. Y la roca era Cristo. Aquí se define un tipo y cuadro. Bien, dice, ¿qué está diciendo Pablo? Que hay un cuadro en esa roca, que Cristo es esa roca. La provisión de Dios era una roca. Bien, vamos a ver que esto está lo que dice Pablo aquí, lo menciona en Éxodo, lo menciona el Éxodo en el capítulo 17, versículo 6. Éxodo 17, 6. Veamos del 5 para el contexto. Dice, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. Y ve, y aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña, en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Bien, bien. Y tengo otro versículo aquí que está en el Nuevo Testamento, que es Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Como es tipo y cuadro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pero veamos del 6, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso, para que los que no crean, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, y porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, 1 Corintios, Pablo aquí dice que todas estas cosas sucedieron, perdón, vamos a seguir leyendo el versículo 5 de Primera de Corintios. Vamos a el versículo 5, porque quedamos en el 4, porque vimos que un ejemplo era la roca. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Leamos del 4 ya para
seguir el contexto. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y aquí está, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, ¿qué dice? Que sucedieron estas cosas. Pablo dice que estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Él usa la palabra griega tipus. Tipus. Él usa la palabra griega tipus. Todas las cosas sucedieron en el desierto tipos, como tipos para nuestra enseñanza. Aquí entonces la palabra ejemplo se traduce como tipos, que viene del griego tipus. Bien, o sea, son cuadros a través de los cuales Dios quiere enseñarnos algo acerca de Cristo, su obra y nuestra vida en Él. Y de aquí del versículo 6 nos saltamos al versículo 11, que también usa la misma palabra. Y estas cosas le acontecieron como ejemplos, como tipos, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. Entonces, tipos, eso es ejemplo, es un tipo de y un cuadro que el Señor nos quiere mostrar para que nosotros vamos aprendiendo. Entonces, todo esto Dios nos enseña a través de cuadros, a través de Cristo, acerca de su obra, nos enseña a través de nuestra vida nueva en lo que tenemos en Cristo Jesús, en los tipos y cuadros. Los tipos y cuadros son profecías fascinantes e increíbles en toda la Biblia. Y por supuesto hay una profecía directa para nosotros, algo sobrenatural. Predecir los eventos es cosa, y con las declaraciones directas, como las profecías de Cristo en las Escrituras. Bien, y vemos un gran ejemplo aquí con el maravilloso José, un tipo y cuadro de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver aquí algunos ejemplos de qué cosas pasó José y cuáles son el tipo de que también padeció nuestro Señor Jesucristo. José tiene que ser uno de los mejores cuadros de Cristo que hay en toda la Escritura. Luego, no sé si alcanzamos hoy a ver otros más, pero sí vamos a ver varios ejemplos y cuadros la próxima semana. Bien, vamos a ver primero José, el hijo amado. Génesis 37:3. Génesis 37:3. Génesis 37:3 dice: Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Entonces, José el hijo amado, así como también nuestro Señor Jesucristo es el hijo amado de Dios. Y eso lo vemos en Marcos capítulo 1, versículo 11. Marcos capítulo 1, versículo 11, que dice el apóstol Marcos: dice Marcos 1:14, perdón, 1:11. Ahí sí, ya está.
No, algo dijimos. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ujú. Bien. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Bien. Es odiado por sus hermanos. Es odiado por sus hermanos. ¿Quién? José. Odiado por sus hermanos. Vamos a Génesis, capítulo 37. Versículo 7 y 8. Génesis 37, versículos 7 y 8. ¿Qué dice Génesis? He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba. Para entender el contexto, veamos del versículo 5. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Entonces Jesús aquí también aborrecido, odiado por sus hermanos. Vamos al libro de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, versículo 23. Lucas, capítulo 23, versículo 23. Dice: Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Bien, entonces aquí, dice: mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. ¿Por qué? Porque había odio en sus corazones. También dice que José es enviado. José es enviado a sus hermanos. Vamos ahí a Génesis. A Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37, versículo 14. ¿Qué dice aquí? 37, 14. Y dice: E Israel le dijo: Ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. ¿Y quién envió? Dios también envió a su Hijo Jesucristo aquí a esta tierra. Lucas capítulo 3, versículo 4. Lucas capítulo 3, versículo 4. Lucas 3:4. ¿Qué dice Lucas 3:4? Dice: Y como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Voz que clama en el desierto. Entonces también Jesucristo le prepararon el camino para su llegada. Y también a José, sus hermanos, conspiraron para matarle. O sea, hubo una conspiración porque su padre le amaba más a él. Entonces vamos ahí a Génesis capítulo 37, está en 37. Génesis capítulo 37, versículo 14. No, 18, perdón. 37, 18. Estamos viendo la conspiración para matarle. Bien, dice:
Cuando ellos lo vieron de lejos, entonces, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y nuestro Señor Jesucristo también. Lucas 22:47. Vamos al 22:47. Miren aquí la escena que vamos a ver aquí de Lucas 22:47 y 48, que dice, esta escena dice, Lucas 22:47-48. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Cuadros, profecías y cuadros. Vemos el tipo, vemos muchos tipos y cuadros acerca de Jesús. Luego vamos a ver, por ejemplo, también tenemos el ejemplo del arca, cómo se manifiesta también el ejemplo del arca. Vemos también el maná del cielo que sostenía al pueblo de Israel, la serpiente de bronce, el cordero de Pascua que quita el pecado del mundo. Todos estos son cuadros. También vemos a Isaac, y a Isaac, como Cristo Jesús es un cuadro de Isaac cuando Jesús fue al sacrificio, como David, que es también rey, como Salomón, el sabio, que nos enseña y que nos da consejo. Y bien, vamos a dejar hasta aquí la lección de tipos y cuadros. Recuerden que cada cosa que se escribió en la escritura, que el Señor la escribió, es para nuestra enseñanza. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, le doy gracias por este maravilloso día que usted nos ha dado. Gracias le doy por la lección de hoy, Padre. Cuídanos, protégenos y ayúdanos a siempre meditar de día y de noche, como dice tu palabra, en cada una de las letras, palabras y comas que tú nos enseñas, Padre mío. Te doy gracias por todos los miembros de la Iglesia Bíblica Bautista Macul. Cuídalos y protégelos. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Espero verlos el próximo domingo. Cuídense y nos vemos. Que el Señor les bendiga y les cuide y les proteja.